Y voy a empezar hablando de la promesa de la inteligencia artificial, porque todos estamos escuchando lo increíblemente potente que es el futuro. Todos vemos cifras económicas que no nos caben bien en la cabeza y quiero arrojar un poquito de luz a esa parte antes de hablar exactamente de cómo se aplica eso justo al marketing. Hay una gráfica que a mí me gusta mucho, que es la penetración de diferentes tecnologías en las sociedades. Podemos ver desde que se inventa el teléfono hasta que, por ejemplo, el 50% de la población lo usa, o desde que se inventa el automóvil, o la lavadora, o el microondas, o otras piezas de tecnología que todos tenemos y usamos, hasta que la gente lo usa masivamente. ¿Cuánto tiempo pasa? Vemos que hay muchas que son lentitas. Pues la electricidad tuvo una velocidad de penetración relativamente lenta, desde que se inventa hasta que prácticamente todos los hogares la tienen. Sin embargo, otras tecnologías, como el teléfono móvil o Internet, tienen una velocidad de penetración extraordinaria. Se inventa, gusta, revoluciona el mercado y todos lo adquirimos. Y cambian nuestros hábitos de consumo y cambian cómo nos relacionamos con la tecnología. Como decía María José, todo eso es ético. Las tecnologías nos dicen cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Es la teoría de la mediación, en que dicen que la tecnología nos dice qué está pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, el bastón de un ciego le permite, es una pieza de tecnología que le permite entender su entorno y mejorar su movilidad. Nosotros, como diseñadores, también podemos hacer tecnología para relacionarlos con el mundo. Si yo hago tecnología para que frenes en esa calle, puedo escribir mi voluntad en un trozo de tecnología llamado badén. Lo hago con un trozo de cemento. Y ahí estoy diciendo, frena, relaciónate con esta carretera bajando la velocidad justo en este punto. Cada aplicación que usamos, cada red social, cómo nos oculta o nos visibiliza, cómo nos alegra o nos entristece, que a veces también pasa. Todo eso es ético, porque regula nuestras conductas y cómo nos relacionamos con el mundo y entre nosotros. Y en ese contexto quiero hablar de la inteligencia artificial y cómo ha entrado en nuestras vidas, como estas tecnologías, a la velocidad del rayo, haciendo que, pues tengamos que colocarnos y acomodarnos en ese espacio ético para que no nos coma, para no cometer errores, para que no ataquen a nuestra privacidad, a nuestra soberanía, incluso nuestra forma de pensar, y luchemos contra esa delegación cognitiva o pereza cognitiva que ocurre cuando decimos, si esto me lo resuelve la IA, ¿para qué voy a pensarlo yo? Si esto me lo hace la IA, ¿para qué voy a hacer yo este trabajo? Si esto me lo hace la IA, ¿por qué voy a rellenar yo este examen pensándolo? Continúo diciendo que una de las claves de la inteligencia artificial es que es muy barata. Hay tecnologías que tienen una velocidad de penetración en el mercado relativamente lenta, porque requieren cadenas de manufactura u otros procesos mucho más lentos. Pero la inteligencia artificial ha bajado su precio a una velocidad extraordinaria, a la vez que está inyectando un capital extraordinario en los mercados también. A mí todo esto me parece que debe tener en algún sitio algún tipo de burbuja. No significa, no obstante, que invalide lo que estamos avanzando en inteligencia artificial. Yo recuerdo todavía el comienzo de las .com y cómo hubo una burbuja y muchas empresas como Terra, Hasta la Vista, Netscape, quebraron en aquel momento porque había una burbuja. Y eso no significaba que Internet fuera una burbuja en sí. Y sin embargo hay una verdad muy incómoda en el sector, y es que el 95% de las empresas que utilizan inteligencia artificial no obtienen un retorno de inversión, pierden dinero. La inteligencia artificial parece un negocio nefasto para la mayoría de las empresas. Y esto ocurre a la vez que tenemos otros efectos muy perniciosos, como que consume una cantidad de energía y agua enorme también. Parece que es inocuo cuando nos metemos en ChatGPT, cuando generamos esa foto de un gatito samurái para nuestro avatar.
todo eso está consumiendo enormes cantidades de agua, de recursos. El MIT dice que durante este 2026 consumiremos más de 5.000 millones de metros cúbicos de agua en inteligencia artificial. Eso es más que el consumo total de todos los hogares de España. Estamos democratizando no solo el uso de estas tecnologías, sino también la capacidad de contaminar. Y por eso tenemos que hacerlo con cabeza, con responsabilidad. La inversión en inteligencia artificial dice que es la tecnología del futuro. Aquí me gusta desmitificar eso que se dice de que Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula. Resulta que no, que quien inventa es China. Y se ve en el enorme número de patentes y de papers que publican en inteligencia artificial, muy superior al de Estados Unidos y de Europa. Y quien regula es Estados Unidos. Solo en el estado de California hay más de 30 agencias reguladoras. Y aquí en España, en Europa, tenemos también una buena regulación que, bueno, pues si me permitís meter mi sesgo personal, creo que es muy positiva y que nos protege, no que nos frena. Así que hay una paradoja. Si la inteligencia artificial mueve tanto dinero, si es tan positiva, si ha irrumpido con esa velocidad en nuestras vidas, ¿por qué las empresas no están sacando dinero de ellas? ¿Por qué el 95% se estrella contra la barrera del ROI, del retorno de inversión? Bueno, pues esto ya lo decía Robert Solow, premio de Economía, si no recuerdo mal, del 88. En su época, la tecnología que lo petaba eran los ordenadores. Todo el mundo quería poner un ordenador en su empresa en los años 80. Y Robert Solow decía, bueno, es que puedes ver ordenadores en todos sitios, excepto en la productividad real de las empresas. Los ordenadores no mejoraban esa productividad. Hoy, que han pasado ya 40 años desde ese momento, sabemos que sí, que detrás de los ordenadores había un aumento de productividad sin precedentes en la era humana. Solow dice, claro, es que lo que nos perdemos muchas veces es la cantidad de transformaciones que tienen que ocurrir para que esa tecnología llegue a nosotros, para que la abracemos culturalmente. Resulta que esa adopción tecnológica no va a la velocidad de la tecnología, va a la velocidad de las personas. Los cambios en las empresas no son tecnológicos, son culturales. Las empresas están hechas por personas que tienen que decidir abrazar esa tecnología, que tienen que perderle el miedo, oye, vale, voy a implementar esto que no me va a quitar el trabajo. Tienen que hacer una serie de pasos que les permiten transformar esas expectativas en una realidad, que les dé ese potencial transformador para avanzar y obtener ese retorno de inversión de la inteligencia artificial. 5 dimensiones del retraso contaba Solow. Las voy a mencionar, pero me voy a centrar en una que es la que más importante me parece. La primera es las limitaciones de la medición. Creemos que las empresas no tienen un retorno de inversión porque no sabemos medir estas nuevas tecnologías en el siglo XXI. Resulta que el PIB y otras grandes métricas para ver la productividad vienen de una era industrial que ya hemos dejado atrás. Cuando yo me imagino que hay muchas empresas que están usando inteligencia artificial, pero no están ganando más dinero, me pregunto, ¿qué están ganando entonces? Porque muchas han empezado a poder dedicar más tiempo a sus clientes que a procesos repetitivos. Otras se han hecho más finitas y ágiles. Otras han podido meterse en otros sectores para poder tocar nuevos touch points con el cliente. No repercute inmediatamente en el ROI. Y sin embargo, obtenemos un beneficio intangible de esas tecnologías. Y esta es la segunda y para mí más importante, los retrasos en la implementación, la curva J que se llama, porque tiene forma de J. Ahí vemos que cuando nosotros tenemos una productividad e invertimos en inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? Pues que al meter nueva tecnología, al modernizarnos, al utilizar estas tecnologías que nos ahorran tiempo, que nos permiten comunicarnos mejor con el cliente, la productividad va a subir, ¿verdad? Pues no, eso resulta que en la práctica no pasa. Alguien bien informado, que sepa de economía, de inteligencia artificial, que esté en el mundo de la empresa, sabe que hay un escalón, que es lo que representa la curva verde, en el que vamos a bajar la productividad mientras nos adaptamos a estas nuevas tecnologías.
Y mientras formamos a nuestra gente, mientras hacemos pruebas de concepto, mientras protegemos nuestro activo frente a amenazas externas, legales, éticas, etc. Y entonces, pues sí, vamos a tener ese pequeño escalón. Y eso es lo que alguien bien informado diría. Y sin embargo, la realidad siempre nos da un golpe. La curva azul es lo que en verdad pasa. Hay una enorme pérdida al principio, pero que se recupera y se supera. Hay otra paradoja muy grande que es el efecto superestrella. Las grandes empresas acaparan todos los titulares. Nosotros vemos cómo de rico o cuánto dinero mueve OpenAI o Nvidia, la empresa por capitalización más grande del mundo, que fabrica chips para hacer IA. Sin embargo, lo que no vemos es la empresa de la esquina, la agencia de marketing de nuestro barrio. Ahí es mucho más difícil ver ese impacto porque se lo comen todo estas empresas grandes. La 4 es la brecha en la capacidad de despliegue. En 2025, este informe de McKinsey, que decía que solo el 5% de las empresas obtienen rentabilidad, muy probablemente se va a transformar en un 2026 donde dejemos atrás la prueba de concepto y abracemos ya la produccionalización. Y ahí sí veremos, al igual que en los 80 en los ordenadores, cómo pasamos de una época en la que nos hemos gastado un dineral en un ordenador y nadie sabe manejarlo, a que el ordenador ya nos da ese retorno. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial en este 2026-2027. Y el último, que es la contabilidad de la innovación. Sencillamente no sabemos muy bien contabilizar cuál va a ser el impacto económico de las nuevas tecnologías en empresas de un tamaño más moderado que estas que acabo de contar. Estoy yendo muy rápido porque a donde yo quiero ir es a la parte de marketing. Lo que yo tengo claro es que la tecnología no es la que mueve a la sociedad. A pesar de que hemos dicho que en esta teoría ética de la mediación la tecnología nos permite relacionarnos con nuestro entorno y con las personas de nuestro alrededor, y por eso el uso de la tecnología es ético, también es cierto que la velocidad es cultural. La velocidad es de las personas, conforme vayamos abrazando diferentes tecnologías. Si no, estaríamos todos en el metaverso, porque la tecnología existe. Sin embargo, la sociedad ha decidido no abrazar el metaverso, y es una buena prueba de que la tecnología puede ser muy buena, muy moderna, muy rápida, pero las personas somos los que la adoptamos y los que la abrazamos. Y hay un futuro compartido que yo veo cada vez más donde universidades, cámaras de comercio, equipos investigadores, donde empresas privadas y muchos pequeños actores tienen que colaborar para lograr obtener ese retorno de inversión de nuestras tecnologías. Y ahora sí, vamos a... ¿Y cómo se traduce esto en marketing? ¿Qué estamos haciendo que vaya a tener un buen retorno de inversiones en este 2026 en marketing? A mí se me ocurren muchas. La primera es la creación de contenido multimedia a escala. Por primera vez por primera vez en la historia de la humanidad es una frase que podría decir al principio de cada transparencia. Pero es cierto que estamos en un momento en el que todos nosotros somos creadores de contenido y tenemos una capacidad para que nos vean, para que nos lean, para que nos entiendan, porque cada uno pone también su sesgo. Los sesgos no siempre tienen que ser negativos. A partir de ahora, en vez de sesgo, diré ganancia de información, para que aquello que contamos, a lo que le damos nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra forma de ver el mundo, llegue a muchísimas personas. Y está revolucionando las redes sociales y la forma en la que compartimos y comunicamos información. Hay otra que también es muy importante, la personalización en tiempo real, donde vamos a poder dar productos y servicios a personas específicamente pensados para ellos. Yo cuando era niño iba a la tienda y me decían, estas son las deportivas que hay, ¿cuál quieres? Y cogía pues las que más me gustaban. Y si no había más, no había más. Con Internet resulta que el stock de productos y servicios se multiplica enormemente y nacen los algoritmos de recomendación. Esos que nos dicen, oye, no te tienes que ver los 385.000 productos que hay dentro de Hogar y Jardín en Amazon.
te voy a hacer un filtrado para que tú veas lo que te van a interesar a ti. Ese algoritmo evoluciona hasta que nos dice, mira, no pienses tú mucho, ni siquiera te voy a filtrar, consume esto, que es lo que nos hace TikTok. Decimos, oye, mira, pues más o menos tiene en cuenta, me lo hace para mí, pero yo ya ni siquiera tengo que elegir. Esa hiperpersonalización va a aumentar más con la llegada y la erupción en nuestra vida de los agentes conversacionales. No estoy hablando de chatbots, porque un chatbot, como a los que estamos acostumbrados, a Gemini, a ChatGPT, etc., habla con nosotros y nos conoce más o menos. No, no. Hablo de agentes conversacionales que tienen agencia, que hacen cosas, que nos leen el correo, que nos cierran la puerta del garaje, que deciden comprar una bombilla para cambiar esa que está cerca de agotar su vida útil, o que nos dicen qué es lo que queremos consumir, al estilo del algoritmo. Ese algoritmo con A mayúscula, con nombre propio. El análisis predictivo y lead score dinámico es otra de las grandes tendencias que vamos a ver en este 2026. Es una serie de técnicas que predice cómo nos vamos a relacionar con ese entorno, en concreto con esos servicios y esos productos. Y por último menciono esos agentes autónomos que ejecutan tareas, que nos permiten hacer el viaje de los datos hacia el conocimiento. Los datos es lo que todos vemos en cualquier momento, cualquier cosa que nos entra por los sentidos. La información son datos relacionados. Ahí es mucho más fácil contextualizar. Sin embargo, el conocimiento son datos accionables. Son datos sobre los que yo puedo actuar y me ayudan a tomar una decisión. Cuando yo quiero restar el estrés de la compra, la fricción de la conversión, lo que necesito es conocimiento. Y eso es lo que nos van a dar los agentes conversacionales en 2026. Pero si hay algo que a mí me vuela la cabeza y que quiero hoy compartir con vosotros más profundamente es el geo. ¿Conocéis el SEO? El Search Engine Optimization. Este que te decía, oye, vamos a hacer una serie de reglas, de conocimientos, de herramientas que te permitan aparecer en las primeras posiciones de Google. Porque resulta que hay muchos negocios que si no estás en Google, no estás. Nadie sabe que existes. Así que se crea esta disciplina para lograr hablar con el algoritmo de Google y que nos ponga en las primeras posiciones. Bien, pues el geo hace lo mismo, solo que en lugar de aparecer en Google, queremos aparecer en la inteligencia artificial. Queremos aparecer en ChatGPT, en Gemini. ¿Cuántos de vosotros preguntáis ya directamente a la inteligencia artificial cuando queréis saber algo? Google te da información. Tú vas allí y buscas algo, oye, pues me quiero comprar, yo qué sé, una guitarra. Y te salen un montón de links. Tú clicas en unos cuantos, comparas marcas, precios, distribución, fechas, y al final acabas juntando toda esa información en tu cabeza para generar ese conocimiento y lo accionas y te compras una. Sin embargo, los agentes conversacionales, chatbots / agentes conversacionales, como Gemini, ChatGPT, etc., te quitan esa parte de investigación. ¿Para qué vas a investigar tú si ya investiga la IA por ti? Esto tiene un peligro, como podéis suponer todos, pero también es una gran ventaja. Ya no tengo yo que pasar por todos estos puntos, sino que me va a decir qué comprar, qué consumir, cómo hacerlo, cuándo, por cuánto. Y entonces a mí, que tengo negocios, pienso, ostras, ¿y cómo puedo aparecer yo en la IA? Cuando alguien diga, oye, quiero hacer una, por ejemplo, cosas que yo me dedico, una página web con un buen SEO o con un buen geo. ¿Cómo voy a lograr que cuando alguien diga, ¿cómo hacer que mi negocio aparezca en ChatGPT, le salga mi empresa la primera? Pues con técnicas de geo. El geo cambia el paradigma. No es una nueva técnica, no es una actualización del SEO. Es decir, voy a pasar de tener motores de búsqueda a motores de resultados. Ya no quiero buscar información para consumirla, ya quiero que me des el conocimiento directamente, dame el resultado final. Y está teniendo un enorme éxito porque los humanos estamos abrazando esas técnicas con mucha pasión. Tanta que se ha perdido hasta
el 60% de las visitas al origen. En esa búsqueda que yo he hecho para guitarras, antes me metía en tiendas de guitarras, yo qué sé, pues en fabricantes, pues en Fender, en Thomann. Ahora ya no. Ahora puedo llegar a comprarme una guitarra o un producto, un servicio, unas vacaciones en una agencia de viajes, en una tienda, y nunca haber visitado esa agencia de viajes o esa tienda. Y claro, hay muchos negocios que se echan las manos a la cabeza, porque han invertido muchísimo tiempo, muchísimos recursos, mucho corazón en el tráfico, en atraer tráfico hacia sus páginas web. Pero creo que esta ya no es la forma de hacer negocios. ¿Para qué queremos el tráfico? Porque lo convertíamos. Porque un 3%, un 2%, no sé, depende del negocio, varían esos porcentajes. Porque un porcentaje de la gente que nos visitaba nos compraba. Pero ¿qué pasa si ahora no necesitamos la visita para que nos compren? El tráfico era un medio para un fin. Ahora tenemos que ir al fin en sí mismo, a esa conversión, a esa venta. El tráfico orgánico cae de un 15 a un 64%, según el sector. Ya no nos metemos en las páginas web para ver las cosas. Sin embargo, la conversión sube. Es el momento de abandonar la obsesión por el tráfico y empezar a obsesionarse por la conversión. Y eso está ocurriendo más en los motores generativos que en las páginas web clásicas. Y, por supuesto, se crea una nueva responsabilidad para los equipos de marketing que ya no se dedican a atraer tráfico, sino a atraer conversión. Hay otro gran cambio, y es que antes vivíamos en el monolito. Teníamos al todopoderoso Google, que era el que nos decía si existíamos o no. Hay otros buscadores, pero apuesto a que no me sabéis decir más de 2 o 3. Yo tampoco, ¿eh? A mí me sacas de Bing y del pato, el DuckDuckGo, ya no me acuerdo cómo es, porque no me hace falta saberlo, porque tengo Google. Sin embargo, estamos dejando esa era atrás. Ahora nos metemos a la era generativa, que es fragmentada y además está cambiando muy, muy rápido. Esta gráfica que muestro, donde ChatGPT tiene el 60%, hubiera sido radicalmente diferente, por ejemplo, el año pasado, cuando estaba en este mismo escenario. ChatGPT ha perdido muchísimo share con respecto a Gemini, por ejemplo. Significa que tenemos que hacer estrategias multimodales y multicriterio, dependiendo de dónde queramos aparecer. Por ejemplo, Perplexity prima mucho más el SEO clásico, porque al fin y al cabo tiene que buscar fuentes, y esas fuentes las encontramos en los buscadores clásicos. Sin embargo, Gemini o ChatGPT se fija muchísimo más en la marca, no en el SEO clásico. Y, por tanto, dependiendo de dónde queramos aparecer, o si queremos aparecer en todos, tendremos que pensar en estrategias para atacar cada uno de estos mercados. Hago una pausa dramática para que cale. Es un cambio enorme de paradigma. Muchos cambios sísmicos. Uno de los que más me ha sorprendido a mí es el nuevo protocolo Universal Commerce Protocol. Este protocolo salió en enero de 2026. Tiene unos pocos días. Y, sin embargo, ya está revolucionando la forma en que las tiendas se relacionan con el usuario. Y pronto revolucionará la forma en que nosotros compramos. Es un protocolo perdón, que permite comprar a través de estos agentes conversacionales. Ahora vamos a poder comprar en Gemini. Yo le voy a decir, oye, poniendo el ejemplo de las guitarras, a mí es que me gustan las guitarras. Soy un guitarrista que llevo 25 años tocando y me gusta la guitarra española de no sé cuántos trastes, electroamplificada y no sé cuánto. Y me va a hacer allí directamente, sobre la marcha, una comparativa de muchos productos, de muchas guitarras que hay en diferentes tiendas a las que yo nunca entraré, nunca visitaré esa tienda, nunca haré clic en el enlace que me lleva a verlo en su sitio original. Lo veré a través de Gemini. Y a través de Gemini, chateando un poquito con el cacharro, quitándome esa fricción, esa resistencia a la compra, me convencerá y le daré el botoncito para comprar, directamente en el agente conversacional, a través de este protocolo que ha nacido hace menos de un mes.
No es el único. Este protocolo nace en respuesta a otro que saca ChatGPT, OpenAI, perdón, en septiembre de 2025. Está habiendo una carrera enorme por llevarse el mercado. Una carrera que, por cierto, está ganando Google, que no es ninguna sorpresa. Mejorando muchísimo la tasa de conversión con estas técnicas. Y a la vez está pasando otro efecto derivado de este, que es que, como digo, la gente ya no se mete en las páginas, ya no me meto en esa página para decidir tener una guitarra. Ahora, ya cuando me voy de vacaciones, no voy a la agencia de viajes. ChatGPT me lo va a organizar todo. ¿Y qué le va a pasar a esa agencia de viajes? Que o se convierte, o abraza estas nuevas técnicas, o se queda desfasada o desaparece. Bueno, yo soy técnico y como técnico he pasado muchísimas horas en un portal de programación que se llama Stack Overflow, donde había era un foro donde había un montón de información sobre programadores. Además tuvo un boom enorme en la pandemia. Claro, la gente encerrada en su casa pues decidió aprender a programar o programaba más. Ahora es un zombie. Nadie se mete en Stack Overflow. Ha muerto. Y eso ha ocurrido porque le preguntamos directamente a la inteligencia artificial cómo programar, qué hago. Quiero construir este producto y ella me da el código. Lo mismo ha pasado con Tailwind, una librería que yo uso. Tailwind es una librería de CSS, esa que nos pone las páginas web bonitas. Tiene un éxito sin precedentes, se ha comido el mercado, todo el mundo usa Tailwind, es maravillosa, muy fuerte. Todo el mundo está preguntándole, pues eso, a ChatGPT, oye, este código que me estás haciendo, hazlo con Tailwind. Y a la vez ha salido el CEO de Tailwind a decir, estamos en quiebra. Han despedido al 75% de su plantilla técnica porque como ellos ganan dinero es dando servicios sobre esa capa gratuita de Tailwind. La IA solo te usa la capa gratuita. Nadie clica en el enlace a Tailwind y se han hundido. ¿Sabéis quién va a ser el siguiente? La Wikipedia. No penséis que la Wikipedia va a durar siempre. Nadie se mete ya en la Wikipedia. ¿Para qué? Si ChatGPT se mete en 4 o 5 artículos y te lo resume todo. Hay cierto malestar que genera esto, ¿verdad? Parece como un poco injusto que la inteligencia artificial consuma todo ese contenido, lea todos esos libros que hemos escrito los humanos durante cientos de años, lea todas esas páginas que hemos estado construyendo durante décadas y se quede con todo el valor añadido, ¿verdad? Bueno, pues aquí también hay un problema ético que tenemos que atacar y que entender. Y tenemos que saber quién genera el valor y quién lo distribuye y que el distribuidor no merece quizá toda esa realimentación que le llega del usuario. Y además nos metemos con otro riesgo diferente, el de los ouroboros. Un ouroboro es una serpiente que muerde su cola. En la mitología está plagado de ellos. La más famosa es en la mitología nórdica, la serpiente esta del mundo que lo rodea y muerde su cola. Y eso está pasando con la inteligencia artificial. Cuando la inteligencia artificial consume contenido generado por inteligencia artificial, se degrada. Hay una chispa humana de originalidad, de expresión, de pensamiento lateral que la inteligencia artificial todavía no tiene. Aunque cuando lo leamos nos engaña y parece muy lista, la prueba está en que una inteligencia artificial no aprende bien de contenido generado. Y eso es lo que está pasando en este mercado que está cambiando radicalmente. Porque, claro, en Reddit, mi red social favorita, este año hemos tenido una transición. Ahora resulta que, por primera vez en su historia, el 51% de los usuarios son bots. Estamos conviviendo con la era de los agentes artificiales y a ellos están generando contenido que luego la IA lee y que nos da con una degradación de calidad. Por eso también os animo, aunque parece que hay muchísimo contenido en Internet, a que vosotros también generéis, pero con vuestro punto de vista, con vuestro corazón, con vuestra sensibilidad. La IA ahora pasa de buscar palabras clave, como pasaba en el geoclásico, a buscar semántica, significado, sentido.
Antes yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en el mundo del turismo, que tenía que decir, vale, voy a poner un artículo que diga cuáles son los 10 pueblos más bonitos de España. Y como alguien buscara en Google cuáles son las 10 municipalidades más hermosas de la península, bueno, ninguna palabra coincidía, no me encontraban en Google. Sin embargo, ahora sí que me van a encontrar, porque la gracia está en la semántica. Y cuando yo hablo de España, de la península, pues, semánticamente cercano, cuando hablo de municipios o localidades o pueblos, es semánticamente cercano. Ahora, estos cacharritos entienden de intención, qué es lo que yo quiero obtener, y como tal me lo dan. Lo cual, si está hecho de forma ética, es muy positivo, porque me quitan ese estrés de la decisión. Si está hecho de forma poco ética, es muy intrusivo, y a eso se le llama manipulación. Pero ¿cómo recuerda una inteligencia artificial para darnos información? Venga, yo quiero aparecer en esas páginas web. ¿Cómo hago que la inteligencia artificial me conozca? Hay dos tipos de inteligencia, la cristalizada y la fluida. A los humanos nos pasa lo mismo, ¿eh? No significa que esto piense como nosotros, sino que estos términos están bioinspirados. La cristalizada es esa información con la que se entrenó el modelo. Tú entrenas tu Gemini, tu ChatGPT y logras un... Voy a utilizar un poco indistintamente agente conversacional y chatbot, pero vosotros ya sabéis la diferencia. Voy a lograr un agente conversacional que tenga un montón de información, porque se ha leído todo Google Docs, porque se ha leído un montón de libros, porque ha leído muchísimas páginas web, y esa información es la que hace de la IA una máquina que es un polímata, que lo mismo me hace en la rutina del gym que me explica cómo funciona la computación cuántica. Es una máquina que sabe de todo, porque ha leído todo. Sin embargo, tiene varios problemillas. El primero es que tiene la memoria congelada. Si esa máquina se entrenó en septiembre de 2025, lo que pasará en octubre de 2025 no lo conoce, no lo sabe, no aprende, entre otras cosas, porque reentrenar estos modelos es extraordinariamente costoso. Cada vez que reentrenan un modelo de estos, consumen la electricidad de un país pequeño, matan 200.000 delfines y aumentan el desierto en 27.000 kilómetros cuadrados. Todos sabemos ya lo que contamina esto. Bueno, eso a las empresas estas a lo mejor no les importa mucho. Lo que sí les importa es que son muchas decenas de millones de dólares lo que cuesta reentrenar uno de estos modelos. Y además, sabe de mucho, pero tanta información tan comprimida tiene pérdida, no recuerdan exactamente sus fuentes. Y esto hace que alucinen, que mientan, porque ellas te dicen, generan lo que tiene sentido verbal, sentido semántico, pero no tienen experiencia del mundo y por tanto, pues a veces se les va. Por otra parte, perdonad, ahí estamos. Por otra parte, tenemos la memoria fluida, esa que sí está actualizada, esa que cuando buscamos algo, busca en Internet y nos da la respuesta. Esa memoria fluida es donde nosotros queremos aparecer. Bueno, nosotros como gente de a pie, como empresas relativamente pequeñas. A ver, Coca-Cola está en la memoria cristalizada. Coca-Cola aparece tantísimas veces en textos de todo el mundo que la inteligencia artificial ya se los conoce sin necesidad de tener esa información en la memoria fluida. Sin embargo, pues, mi empresita de andar por casa de 4 empleados, pues esa no está en la memoria cristalizada. Tengo que lograr que esa esté en la memoria fluida, en la que se dispara cada vez que hay una búsqueda. Y esa depende de la fuente. Yo tengo que hacer que mi empresa, mi negocio, mi libro, mi lo que fuera, aparezca en esa memoria. Que además no se congeló en el tiempo, sino que pasa lo contrario, que estos agentes le dan más importancia a información que tiene 2 o 3 días que a información que tiene 2 o 3 semanas, porque tienen un miedo terrible de estar desactualizadas, de decirte algo que no pasó. Esto en derecho pasa muchísimo. Cuando tenemos un agente conversacional que tiene que mirar sentencias o tiene que mirar leyes, tiene el gran problema de que se pisan unas a otras y cuando esto pasa, la salvaguarda más sencilla es
utilizar solo lo último y dudar de todo lo que tenga un poquito más de tiempo. Aquí, bueno, no me quiero meter en la parte técnica, pero sí quiero decir que para aparecer en esa memoria fluida tenemos que lograr que la inteligencia artificial coja los documentos donde aparece la información que yo quiero, una nota de prensa donde mencionaron mi empresa, un podcast donde entrevistaron al director de marketing, mi propia página web, y todo eso lo trocea en cachitos que se llaman, en un alarde de originalidad, chunks, y lo vectoriza, lo convierte en un numerito y luego la IA cuando dicen, oye, ¿cuál es la mejor guitarra que no sé cuánto? Saca todos sus chunks que hablan de guitarras, coge los más relevantes y ¡pap!, te los enchufa en tu máquina. Nosotros tenemos que lograr que la IA tenga acceso a un montón de chunks que tengan información nuestra. ¿Cómo hago eso? Pues estando en las fuentes que menciona la IA. Según este estudio de Estadista, la principal es Reddit. Y ese es el motivo por el que más de la mitad de los usuarios de Reddit son bots, porque granjean karma, que es como llaman los redditores, a la autoridad, y entonces son capaces de venderte su producto. Por detrás está la Wikipedia, YouTube, Google, páginas que se están quedando sin tráfico, porque ya todo lo consumimos por la IA. Bueno, este estudio es americano, hay uno español de LLMO que me gusta mucho, entre otras cosas, porque sale una fuente española entre las primeras posiciones. El País, el periódico, es una de las principales fuentes para estos sitios. Si tu empresa aparece en un artículo del País, pues vas a tener muchas más posibilidades de que te mencione la IA. Y si no, pues escríbete un artículo en la Wikipedia, pon un post en Reddit, aparece en esas fuentes. Ahí no lo aparece, pero LinkedIn es una de las principales para el B2B, igual que Facebook es una de las principales para el B2C. Y si quieres estar ahí en la IA, tienes que aparecer en estas fuentes. Hay muchos tipos de fuentes. La principal es la propia, la que tú haces, tu página web, donde pones tu información. Y tiene una ventaja enorme, que es que tú controlas el relato. Tú dices cómo quieres que hablen de tu producto. Están las generadas o expuestas, que son las que he mencionado aquí, y compartidas, pues todas esas colaboraciones, por ejemplo, pues si apareces en una página de la universidad. Y Google ha profesionalizado esto para hablar del IT. El IT es la experiencia, expertise, autoridad y confianza que da tu información. Y la mayoría de estas no hablan de tu producto, hablan de ti, de tu fuente, de tu empresa. La experiencia es que tú seas capaz de decirle en tus textos, que luego lee la inteligencia artificial, que tú tienes experiencia con eso. No es que tú hayas leído de Geo y hayas hecho una presentación aquí. No, es que digas, no, es que tengo una empresa que hace esto y que he comprobado en mis clientes que pasa esto y esto otro. Esa es la experiencia que busca el nuevo paradigma, que busca el Geo. Luego está el ser un experto. Se valora muchísimo que la persona que emite el mensaje sea un experto en su campo. Y se valora mucho más en sectores con información más protegida, como es el sector médico o el sector legal o el sector financiero. De hecho, ya nos vienen noticias de que en China, que están bastante más avanzados que nosotros en temas de redes sociales y en venta cruzada a través de influencers, etcétera, están prohibiendo a los influencers que hablen de temas médicos, financieros o legales si no tienen un background. Y eso es lo que vamos a ver también en el Geo. Entonces, si quieres hablar de algo para tu negocio, conviértete en un experto en tu negocio también. Escribe artículos, da información, habla de lo que has aprendido. Ya te puedes liar la manta a la cabeza y hacer un paper, pero eso lo valora muchísimo las IAs. La autoridad y la confianza están muy unidas. Voy a mezclarlas porque se parecen y tiene que ver con dónde está tu información y la calidad. Por ejemplo, si tu información está en tu página web, que tiene una política de uso, una página para que reclames, si tiene un contacto, si tiene su CIF en su
información de empresa, etcétera, va a ser una fuente mucho más confiable que si ves una página web pues, que no menciona nada de esto, que parece un poco más... poco fiable. Todos sabemos de qué páginas hablo, ¿verdad? Sobre todo si no quieres poner qué empresa hay detrás de una página web, vamos, yo no metería ahí mi tarjeta de crédito ni muerto. Y la IA dice, pues yo tampoco me lo leo si no es buena. Así que tenéis que combinar experiencia, es decir, que habléis más allá de la información que estáis dando, que tengáis autoridad, que seáis expertos en eso y aparezcáis en más fuentes y que estéis en páginas web que estén bien montadas, que funcionen bien, que sean rápidas, porque la IA no te espera. La IA, si tu página no carga en un par de segundos, se va a otra. Y aquí me gustaría hablar de la ganancia de información. Esto que veis aquí, bueno, no tiene mucha injundia, es solo que es una imagen de una patente que tiene Google. Efectivamente, Google tiene una patente para decir cuándo hay ganancia de información. Y lo resumo en una frasecita. Si dices lo mismo que los demás, los LLMs van a pasar de ti. Y tiene sentido. A ver, si en tu página web hablas de, por ejemplo, geo, y dices lo mismo que dice la Wikipedia o que dice lo mismo que 3 artículos que has refrito para meter ahí, ¿para qué te va a consultar a ti la inteligencia artificial si esa información ya está en fuentes más fiables? Tendrás tú que añadir algo, tendrás tú que aportar algo, tendrás que aportar tu visión humana, tu experiencia, tu expertise. Tendrás que aportar algo que le dé valor al que tienes enfrente. Porque si no lo haces, te enfrentas al Discovery Gap. El Discovery Gap no es nuevo, no es del geo. El Discovery Gap ya lo conocíamos del SEO. Si aparecías en el resultado 11 de Google, eras invisible. Nadie le daba a la página 2 de Google. O aparecías en la primera página o no te veían. Ahora eso es mucho más fuerte. Resulta que el geo, como no aparezcas en las fuentes de la inteligencia artificial, no te va a mencionar. Nunca. Y nunca vas a salir en esos resultados. El Discovery Gap es tan grande que en búsqueda directa mencionan hasta un 99,4% de veces la marca y si no es directa, solo un 3,3%. Y me diréis, ¿cómo puedo estar en la directa? Es muy difícil, para eso tienes que ser, insisto, Coca-Cola. Tú quieres estar en la Discovery, en la de que te descubre, en la que te busca, y ahí solo aparece el 3,3%. Nosotros queremos estar en la punta de lanza, y todos los que no hagan esto, ahora, en 2026, no estoy hablando del futuro, ahora van a ser invisibles y no van a aparecer en las búsquedas como se hacen ahora, en búsquedas en inteligencia artificial en vez de en Google. Venga, voy resumiendo y cerrando, porque además quiero permitir que me hagáis preguntas, que a mí me encanta hablar con vosotros. Si no, esto es un vídeo de YouTube y lo que yo quiero es interacción. Consejos para aparecer en la IA. Claridad estructural y SEO técnico. Hay que tener una página web muy rápida. Pensad que lo que nosotros queremos es que la IA lo tenga muy, muy fácil para consumir nuestra información. ¿Y cómo hacemos eso? Con una página web rápida. Tiene que ser extraordinariamente rápida. Ya no hacemos páginas web para humanos, si los humanos no se meten en nuestra web. Vamos a hacer una página web más fea, pero más rápida. Y además, vamos a hacerla como le gusta a la inteligencia artificial la información. Los humanos somos más creativos, queremos ver allí infografías, muy visual, queremos ver dinámica. Las máquinas no. Las máquinas dicen, dame lo que yo quiero estructurado y cortito, que yo pueda procesarlo y comérmelo bien. Entonces, tenemos que poner los típicos H1, H2, H3, los headings de las páginas web, que sean muy concretos, muy cortitos. ¿Cómo de cortitos? Pues os lo digo técnicamente, que tengan de 250 tokens a 500 tokens. O más en cristiano, aproximadamente de 250 palabras a 500 palabras, porque esa es la ventana de contexto que tienen muchas inteligencias artificiales. Y si pones más, le sale más caro, y si le sale más caro, te van a dar menos prioridad. Además, hay que poner el resultado al principio. El típico informe ejecutivo que siempre
tenemos cuando queremos dar grandes cantidades de información. Ahora ya no vamos a decir punto 1, punto 2, punto 3, conclusión. Ahora vamos a empezar por la conclusión y luego ya la desarrollamos. Eso le gusta mucho más a las inteligencias artificiales, porque tenemos que convencerlas en ese primer párrafo de que nuestro contenido es útil, de que tiene ganancia de información. Yo diría ahí, en este artículo hablo de geo, porque en mi experiencia como quien fuera y en los estudios que he realizado he obtenido este resultado único. Ese es el primer párrafo. Y luego ya meto la morralla y meto los típicos artículos más larguitos, clásicos. Y además hay que usar algunos artefactos técnicos, como ese que pongo ahí, del schema.org o el llm.txt, que es un documentito que tienen que tener todas las páginas web para que el LLM te lea mejor. Esto no está tanto de la mano del usuario como de la empresa que hace esas páginas web. Pero tenemos que entender y exigir a nuestros proveedores web que haga esto, porque si no, vamos a ser invisibles. La segunda es la relevancia semántica e intención. Las keywords han muerto. Vamos a ser relevantes semánticamente. Vamos a hacer que lo que decimos, nuestro significado, tenga valor. El tercero son las señales de autoridad, el IT que hablábamos antes. Lo que queremos es que nos citen fuentes de confianza, que aparezcamos en los sitios donde la gente quiere consultar, donde confía, que nuestra información lleve de alguna manera implícita esa autoridad que tenemos nosotros para hablar de nuestro tema. Y por último, la ganancia de información. Hay que hacer contenido único, donde le ponemos corazón, donde aportamos información extra y donde evitamos el AI slop, que es este efecto que os comentaba antes que sucede cuando una IA se realimenta y consume información producida por una IA, que al final te da información mucho más degradada. Muy bien, pero decía Lord Byron que si algo no se mide, no se puede mejorar. Y en el marketing siempre tenemos que estar midiendo para saber si lo que estamos haciendo funciona o para ir culebreando por este espacio que es muy nuevo para todos y todavía no controlamos muy bien. Yo aquí me subo en este escenario y hablo de geo como si lo supiera todo y nada más lejos de la realidad. Entre otras cosas, porque si me voy un mes de vacaciones, cuando vuelva, esto ha cambiado. Tenemos que medir, tenemos que ser cuantitativos en los efectos que tienen nuestras acciones sobre el geo. Y para eso lo que podemos hacer es utilizar diferentes herramientas que nos dicen si aparecemos en la IA, cómo de optimizados estamos para aparecer en la IA, cuál es la ganancia de información que tenemos, etc. Por cierto, bueno, lo dejo ahí. Y aquí podemos ver un ejemplo de una marca que no es la mía, por ser más neutral, donde vemos cómo habla la IA de tu marca. Cuando tú le preguntas a la IA, oye, ¿a qué universidad puedo ir para estudiar en el norte de España que sea buena y que me vaya a dar un título de peso? Pues tú quieres que la IA mencione a tu universidad. Y eso es lo que podemos medir con estas herramientas, que lanzan queries una y otra vez a la IA para hacerle las mismas preguntas y decirte a ti cuál es el porcentaje de respuestas en las que apareces. O cuáles son las fuentes que se consultan cuando hablas, para que tú digas, jo, esto está todo el rato consultando esta fuente del país, voy a echarle el teléfono a los del país y que me hagan una entrevista ya. Y como última transparencia, os hablo del resumen de todo esto. En la base, la autoridad, la marca, el emisor, el que te da el mensaje. Necesitamos confianza, reputación, una marca consistente. En el medio, la ganancia de información, lo que nosotros aportamos al mensaje que no está en otras fuentes, lo que nosotros podemos dar. Y en la punta de lanza, la optimización técnica, una página web rápida, con artefactos que a la inteligencia artificial le guste consumir. Muchísimas gracias, señores. Ese es mi LinkedIn, si queréis añadirme. Y como buenos marketingianos, pues yo lo pongo aquí. Muchísimas gracias, espero vuestras preguntas.